Hola, buenos días. Vamos a seguir hablando hoy de performance o actuación de despegue, ascenso y un poco de crucero. Respecto a las limitaciones al momento del despegue, habíamos dicho que teníamos limitación estructural por actuación en pista y por segundo segmento, también llamado de ascenso, limitación por ascenso. Las dos segundas dependen de la performance del avión. También hay otra limitación, que es la de aterrizaje. Yo lo que tengo que tener previsto es que al momento de aterrizar no voy a estar superando el peso máximo de aterrizaje, que sería, dice landing weight, a tenerlo en cuenta. Además, hay un par de manuales que determinan el tipo de fallas que puede tener el avión y el tiempo de reparación. Una de ellas es la Minimum Equipment List, AMEL, que dice qué fallas podría tener o qué combinación de fallas podría llegar a tener para poder salir a volar. Estamos hablando de un avión de transporte de pasajeros. Otro manual es el Configuration Deviation List. Eso es en el caso en que faltara alguna etapa de registro, por ejemplo. Algo bastante poco común en un avión de línea aérea. Pero bueno, lo tienen que saber. No consideramos también el tema del viento. El otro día, el viento en contra va a favorecer el peso máximo de despegue, pero hay que tomarlo con pinzas porque si consideramos o calculamos un peso máximo de despegue considerando el viento, y ese viento desapareciera al momento del despegue, estaríamos en un problema. Otras velocidades que dijimos que hay que tener en cuenta con el criterio de pista compensada eran B1, BR y B2, que son las más importantes. B1, velocidad de rotación de R, y B2 a mantener en el caso de falla del motor, que es para lo que se calcula el peso máximo de despegue. Les comenté que había una previa, la B1, que era la dije BMG y es BMCG, velocidad de mínima control en tierra, en caso de que ocurriera una falla bastante antes de B1. La B1, la definición era la velocidad de tomar una decisión, velocidad de decisión, pero cambió el concepto y se llama velocidad de tomar acciones. ¿Por qué? Porque es la velocidad a la que el piloto, el comandante, tiene que tomar la acción de abortar el despegue o continuar el despegue. Velocidad de tomar acciones. Para lo cual lo que se hace, algunas líneas lo que hacen es se canta un poquitito unos segundos antes la B1, de manera tal que quien está volando sepa que se acerca, se aproxima en pocos segundos esa velocidad donde en caso de haber falla ya tiene que haber tomado la decisión. O sea, y en la B1 ya actuar de abortar o continuar el despegue. Otro tema, obstáculos. Hablamos del segundo segmento y dijimos que tiene que ver con el ascenso, pero ahí puede haber otra limitación que puede ser por obstáculos. Ejemplo, Comodoro Rivadavia, despegando, creo que era la 25, no recuerdo exactamente, pero es hacia el continente, y hay un cerro. Puede ser que por segundo segmento no tenga limitación, pero sí tiene una limitación por obstáculo. Entonces, lo mismo que puede ser en Ushuaia, que tiene el Monte Susana al frente. Entonces, se establecen un tipo de maniobras después del decolaje en caso de que hubiera falla de motor. Otro tema. ¿Cuáles son las indicaciones en el avión a reacción? Las
cómo se indica el empuje al momento del despegue o durante el vuelo. Puede ser EPR, o sea, EPR, Engine Pressure Rating, o N1. La EPR es una relación que hay entre el empuje, corrección, entre la presión de salida del motor, que es el motor PT7, y presión de entrada, PT2. Esa relación, aquí hay mayor presión, acá hay menor presión. La relación entre ambas presiones me da el EPR. Pero se pasó a usar N1, que es el porcentaje de velocidad de el primer compresor de la turbina. ¿Por qué? Porque hace unos años hubo una falla, hubo un accidente, porque hubo ingestión, había formación de hielo en el motor. La PT2 indicaba un cierto valor que no era el correcto debido a la formación de hielo, por lo cual la relación entre PT7 y PT2 no fue la correcta. Los pilotos no se dieron cuenta, el empuje fue mucho menor y hubo un accidente por ese motivo, por lo cual la indicación de N1 no tiene esa falla. De paso, hay que considerar que si hubiera adverse weather, o sea, operación con meteorología adversa, por ejemplo, de pistas, ya lo comentamos, pista mojada, contaminada, se tienen que tomar otro tipo de limitaciones. Si hubiera probabilidad de formación de hielo también, y eso va a afectar el hecho de que nosotros normalmente usamos de la presión que envían las turbinas, los motores, se alimenta el aire acondicionado. En muchos casos lo que se hace para lograr mayor empuje, en caso necesario, es se quitan, se apagan, se cortan los switches de manera tal de tener mayor empuje. También existe la APU, o sea, Auxiliary Power Unit, que puede cumplir esa función hasta determinada altitud para compensar el empuje que esté aplicando los motores y poder así acondicionar el aire a la cabina de pasajeros. Entonces, B1, velocidad de tomar acciones, obstáculos, requiere un cálculo adicional para cada pista. El EPR o N1 o el máximo EPR o N1 o takeoff thrust máximo al despegue tiene un tiempo limitado que son de 5 minutos y en algunos motores están habilitados para que sean 10 minutos. Se toma tiempo al momento de aplicarlos y se tiene que reducir sí o sí dentro de ese tiempo. En caso de falla de motor, lo que ocurre normalmente es que llegada a la altitud de aceleración, se reduce máximo continua dentro de los mínimos del tiempo que comentamos, que son o 5 minutos o 10 minutos, a no superar, a tener en cuenta. En ese caso, si estuviéramos usando la APU, se continuará usando en caso de falla de motor hasta la altitud que se pudiera para poder disponer la máximo continuo o
a tener en cuenta que al momento de aplicar las blick, conectar las blick, vamos a tener una reducción de empuje. Vamos a hablar ahora del criterio de uso de flaps, suponiendo que nosotros tenemos al momento del despegue, en el momento, si tuviéramos flap 1, 5, 10, 20 y 30. Estas tres posiciones las podríamos usar para el despegue. Las más comunes van a ser seguramente 1 y 5. Flap 10 lo usaríamos seguramente, pero nuestra pista es bastante corta. 20 y 30, esto es para la aproximación y 30 para el aterrizaje. Flap 20 seguramente ya la pondríamos cuando tenemos el tren abajo. O sea, en el proceso del aterrizaje usaríamos estas dos posiciones de flap. ¿Qué pasa qué criterio usamos al momento de el despegue? Si tenemos una pista relativamente larga, lo que vamos a preferir es usar flap 1 y 5 de manera tal que nos dé una buena razón de ascenso al despegue. Supongamos que usamos 5 de flap. Si la pista fuera corta, nosotros tuviéramos que usar flap 10, porque tenemos que obtener B1 antes, o el peso fuera mayor, si tuviéramos que obtener B1 antes de esta posición, ¿qué va a ocurrir? El ascenso al despegue va a ser bastante menos pronunciado. Me salió bastante chueco. Va a ser bastante menos pronunciado al momento de despegue. ¿Por qué? Porque en esa posición, flap 10 es mucho más resistente que la posición 5. Recordar que cuando nosotros selectamos flap en este tipo de aviones, lo que estamos en las primeras posiciones ya se despliegan los leading edge devices. O sea, son hipersustentadores de borde de ataque. Normalmente en estas posiciones el leading edge device flap y en estas los slat. Los flaps son una chapa que se despliegan como si fuera un flap pero hacia adelante. Los leading edge devices, ya lo vimos en otras figuras, forman una ranura. Y sería en esta parte de la ranura, que lo que hacen es mejorar tanto el flap con un leading edge slat, lo que hacen es aumentar el coeficiente de sustentación. Otro tema a tener en cuenta es, para que sepan, nada más que hay alarmas de despegue para el momento del despegue, efectivamente, y una vez que uno aplica empuje de despegue. Y que va a sonar en forma intermitente, es una bocina en forma intermitente, que es si nosotros tenemos aplicado el parking brake, si el trim no está selectado en la banda verde, el trim es el compensador, si no estuviera en la banda verde, si no tenemos el flap colocado en alguna posición de flap, y si el speed brake no estuviera en la posición de down detain. O sea, el speed brake es una manivela que usamos nosotros en el caso de que quisiéramos armar en tierra los spoilers al momento de abortar el despegue. O también lo podemos usar en el aire para frenar, por eso es el nombre, speed brake, para frenar o para disminuir la sustentación del avión.
¿Qué pasa? En el aire actúan algunos, como les comenté, una parte de los spoilers, pero en tierra actúan todos. Lo que ocurre normalmente en el momento de decidir abortar el despegue, se reduce empuje, se aplica freno simultáneamente, se arma el speed brake y se aplican reversores. Esa sería el procedimiento de aborte y despegue. A ver si me estoy olvidando de algo. Bueno, dijimos que en un despegue normal se asciende a 1000 o 1500, lo que está indicado en la línea, 10, se reduce a empuje de Klein y se empieza a limpiar el avión hasta avión limpio. Se hacen los procedimientos de selectar las blades de acuerdo a cómo hayamos hecho el despegue, de manera tal que las blades de los motores alimenten el aire acondicionado. Se acelera a 250 nudos y hasta normalmente se acelera a 10.000 pies con esa velocidad o con lo que indique la terminal correspondiente o lo que autorice el control. Superado esta y habiendo pasado altitud de transición y habiendo puesto 1013, superado ese nivel, 10.000, 15.000, lo que indique la terminal correspondiente, se acelera a la velocidad de ascenso, que va a ser normalmente en una línea aérea de transporte pasajero, lo más común es que sea superior a la velocidad de best rate of climb. Si supongamos sea el 280 best rate of climb para ese avión, seguramente puede ser 310 nudos el ascenso hasta el nivel óptimo o nivel autorizado por el control. Nivel óptimo sabemos que es el nivel que me permite mayor alcance para un determinado consumo de combustible y me da cierta capacidad de maniobra. Otro tema a tener en cuenta, que no se lo dije al principio, es que al momento del despegue el avión tiene que estar debidamente cargado para que el centro de gravedad esté dentro de los límites correspondientes. Eso es peso y balanceo, que se hace previo al despegue. Eso es fundamental, donde se considera dónde están distribuidos los pasajeros, cómo está distribuida la carga y el combustible que lleva el avión, que normalmente los tanques están en las alas, pero también hay cierto tipo de aviones de larga distancia que tienen combustible en el estabilizador horizontal. Normalmente el crucero se hace a velocidad constante, es decir, que vamos a ir subiendo, ascendiendo a nivel óptimo, manteniendo la velocidad constante. Ahora le voy a mostrar un truco que aplican ciertos tipos de aviones de origen europeo. ¿Qué ocurre? Esto es un planeador, pero pasa que los aviones, al ser construidos, tienen que tener una tendencia, en vuelo normal, equilibrado, una tendencia a bajar la nariz ante cualquier perturbación, para lo cual el centro de gravedad tiene que estar delante del centro de presión. El centro de presión es el punto donde se aplica la resultante de toda la sustentación del avión. Entonces tiene que tener una tendencia a bajar la nariz.
para lo cual el estabilizador horizontal, la cola sirve para estabilizar el vuelo. La cola tiene que estar haciendo una fuerza hacia abajo. ¿Para qué? Para evitar que baje la nariz y para compensar. Entonces, ¿qué ocurre? Al hacer esta fuerza, se suma al peso. Es decir, ocurre lo mismo que si nosotros aumentáramos un poco el peso del avión. Entonces, hay cierto tipo de aviones que lo que hacen es, para reducir esta fuerza hacia abajo, cuando están en crucero, transfieren el combustible que está en las alas hacia el estabilizador horizontal, con lo cual va desapareciendo esta fuerza, estando en crucero. ¿Y qué es lo que logran con eso? Como producen el mismo efecto, dijimos que si disminuyéramos el peso del avión. Disminuir el peso del avión, esto es un poco exagerado, pero bueno, produciría el mismo efecto que ocurre, el peso mayor y peso menor. Esto es resistencia en función de la velocidad. Si yo reduzco el peso, ¿qué va a pasar? Voy a aplicar menos empuje, con lo cual, al reducir la resistencia, obviamente lo que hago es disminuyo el consumo en función de la distancia. A su vez, recordemos que también teníamos los leading edges, lo que se demostró en la maqueta del 104-7400, los leading edge, los winglets, en crucero sirven para disminuir la resistencia inducida, que aunque a altas velocidades es menor, no desaparece. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Es aumentar el alcance de los aviones. Entonces, dijimos que en crucero lo que se hace a medida que consumimos combustible, disminuye el peso, se va ascendiendo al nivel óptimo correspondiente. Siempre se mantiene velocidad constante. Bueno, con esto creo haber terminado esta reedición de la clase 15, porque la anterior tuvo algunas faltantes que son importantes de comentárselas. Muchas gracias. Pato Ledwith, mi canal de YouTube, y patoledwith@gmail.com es mi correo. Espero que me hagan un comentario, preguntas o alguna crítica también o sugerencia. Muchas gracias.